Nos hemos quedado, a ver, le voy a volver a compartir la pantalla. Encuesta, mascotas, aquí nos hemos quedado, ¿cierto? Bien, los que no han podido hacer el ejercicio, ¿por qué no lo han hecho? A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No se ve la lista. Lisa, yo me quedé en el gráfico, no pude en el Excel hacerlo, estaba viendo el tiempo, no me dio, pero lo he hecho lo otro, la tabla. Ah, y hacerlo en el Excel, ¿no? Sí. Y no pude, si se lo mando, si quiere el otro, lo que he hecho nomás. Claro, mándelo. Ya. Dicen, buenas noches, igual yo lo hice el cuadro nomás, no lo pude hacer el gráfico. Igual en Excel. Sí, lo hice en ese, pero no sabía de dónde sacarlo, si lo bastó. Ya, mándelo ahorita, mándelo. Ya lo mandé. Ah, ya. Te lo envié. Ah, sí. Ya. ¿Licenciado a mano? No, si es a mano, tendría que hacerlo todo, ¿no? Porque sí, ¿no? Porque a mano es súper fácil. Solo para los que están haciendo Excel, obviamente ellos se han trancado en la gráfica, ¿no? Que son una sucesión de pasos. A ver, denme un minuto que están pidiendo el ID, ¿ya? Ahora sí. Muy bien. Continuamos entonces. Hemos hecho este ejercicio. Vamos a continuar desde aquí. Entonces, de esta manera trabajamos con una variable cuantitativa discreta, ¿ya? No es muy complicado. Ahora, nos tocaría la variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa continua o también denominada por intervalos. Vamos a ir desde Lucy. ¿Nos escucha Lucy? Ya, Maribel, entonces. Maribel, ¿nos escucha? Ya, no hay Maribel. Juana Crisol. Juana tampoco está, no hay nadie hoy día. Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Léalo, por favor, lo que está en la pantalla. La distribución de frecuencias por intervalos o clase se usa cuando la variable estadística es continua o cuando el número de los valores distintos de la variable descrita es muy grande. Esta distribución se obtiene dividiendo el rango de variación de los datos en la letra Q, intervalos y determinando el número de datos que contiene cada intervalo. Bien, gracias. Entonces, vamos punto por punto. En este tipo de distribución de frecuencias, cuando estamos trabajando por intervalos, se utiliza cuando la cantidad de información o la cantidad de valores que toma X es relativamente grande, ¿ya? Es como, vamos a tomarlo con la edad simplemente. La edad, ustedes saben que la edad es una variable cuantitativa discreta, ¿ya? Pero si la edad tomase muchos valores, es decir, si nosotros hacemos 200 encuestas, por ejemplo, y hay un rango muy grande de dispersión entre las 200 encuestas. Uno dijeron que tienen 10 años y otro que tiene 80, y a la mitad hay todas las opciones, ¿no? 8, 10, 15, 40, 35. Entonces, no vamos a hacer una tabla con 60 valores de X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Armar intervalos, ¿ya?
¿Qué son los intervalos? Son segmentos de valores que tienen un valor máximo y un valor mínimo. Por ejemplo, colocaríamos acá, ¿no? En el intervalo 1, a las personas entre 10 años y 20, por ejemplo. Ya sería el intervalo 1. El intervalo 2, de los 20 a los 30. El intervalo 3, de los 30 a los 40. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ir agrupando a los elementos en intervalos para que no exista mucha dispersión. Si no, aquí esta fila de aquí sería pues como unos 60 valores, así más o menos, ¿no? Bien, entonces esa es la función de los intervalos. Y se utiliza cuando la variable es continua o cuando la variable es discreta pero muy dispersa. Es decir, que tiene muchas opciones los valores de X. Entonces, ahí una variable discreta puede trabajarse en forma de intervalo. Bien, entonces, estos son denominados intervalos o clases, ¿ya? Quiero que se familiaricen con ese concepto. Estas son clases o intervalos. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante igual. Aquí, después de los intervalos, generalmente se coloca un conteo. Y siguen enviando su foto ustedes, ¿no? Ya, bueno, ya no tiene mucho valor ya. Generalmente se coloca un conteo, mencionábamos, pero como estamos haciendo en computadora, es decir, en Excel, hacer este conteo va a ser como un poco absurdo, ¿no? Vamos a contar simplemente de manera visual. Vamos a la siguiente lámina. Bien, aquí tenemos los pasos para poder armar nuestra tabla de distribución de frecuencias para una variable continua. El primer paso, ya, estén atentos a esto ya porque es lo que vamos a utilizar para armar nuestra tabla. El paso número 1 es determinar el rango. ¿Qué es el rango? Aquí está la fórmula, ¿no? En esta parte del central. El rango es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo, ¿ya? Eso es lo que significa X max, ¿ya? X máximo es el dato máximo y X min es el dato mínimo, ¿ya? Entonces, a esa diferencia se la denomina rango. Si nos vamos al ejemplo que estábamos viendo anteriormente de la edad, podemos decir, si es que el menor de todos los datos dijo que tiene 10 años, y el mayor dijo que tiene 82 años, entonces, ¿cuánto vendría a ser el rango? 82 menos 10 sería 72, ¿no? Entonces, R va a ser igual a 72. Ya, ese es el primer dato que debemos conseguir para armar la distribución de frecuencias. Muy bien, este es el más simple. Vamos al siguiente. Está bien. Bueno. El paso número 2. El paso número 2 es determinar con cuántos intervalos vamos a trabajar, ¿ya? Y los intervalos se simbolizan con la letra K, una K minúscula, ¿ya? Entonces, K es el número de intervalos y una R mayúscula es el rango. Bien, para poder determinar el número de intervalos con los que vamos a trabajar, se utiliza esta regla de aquí abajo, y es que se denomina regla de Sturges, donde dice que K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de N. Para esto deberíamos solamente conocer el valor de N, ¿ya? Reemplazamos N en este logaritmo y todo lo demás pueden meterlo a la calculadora. ¿Cuál es la única condición para poder trabajar con las reglas de Sturges? Que se tenga más de 10 datos. Es lo que nos aparece aquí al lado derecho, ¿no? Que N sea mayor a 10. ¿Por qué? A ver. Esta es una pregunta de conocimiento general. Vale como puntos extras para aquel que se haya esforzado en el colegio y sepa por qué N debe ser mayor a 10. Vamos, por 5 puntos primero. Porque solo admite a números enteros. No.
8 es un número entero, por ejemplo, ¿no? Pero es menor que 10. Porque el logaritmo de 0, ¿por qué no puede dar el mismo? Dicen, ¿Cómo? A ver, explíquelo un poquito mejor. Va por el tema del logaritmo, está bien por ahí. porque el logaritmo de 10 da 1, dicen, y saldría 0. Dice tal vez que es la potencia de 10. A ver, vamos primero con Ezequiel. Ezequiel, termine de armarla la idea. Y no me pregunte así, usted conteste. Logaritmo de 10 da 1, está bien eso. Y ahora, ¿qué tiene que ver con que n debe ser mayor a 10? Solo esa respuesta, dármela y ya se gana 5 puntos. O si no, David, a ver, David, usted hablaba algo de la potencia. Vamos a dejarlo, vamos a darle 5 minutos más para que piense, ¿ya? Vamos a seguir avanzando de todas maneras. Está por ahí, ya está por el tema del logaritmo. Bueno, sigamos con lo que estábamos viendo acá. Entonces, con esta fórmula encontramos el número de intervalos, ¿no? ¿Qué son los intervalos? Son estos de aquí, ¿no? Estas clases que nosotros tenemos que colocar aquí al lado izquierdo. Entonces, con esa fórmula determinamos si aquí va a haber 5, 6, 7, 4 o 8, no sabemos, ¿no? ¿Cuántos intervalos va a haber en esta zona? Bien, un dato muy importante, ya quiero que presten mucha atención porque cometen este error y lo cometen muchas veces. Cuando ustedes calculen esta fórmula, es muy probable, realmente el 90% probable, de que les salga un número con decimal, ¿ya? Porque están metiendo un logaritmo. Entonces, aquí la regla nos indica que tenemos que redondear al número entero inmediato mayor, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Ruth, usted que participa mucho, si me sale 6.2, ¿a cuánto debo redondear? 6.2. Sí. A mayor a 5 debe redondear. Ya, ¿y cuál sería mi respuesta entonces? 6 nomás, pues, porque no llega a la mitad, digamos, de los decimales que deben completar para que sea un número entero. Ya, ¿y qué dice aquí abajo? Eso es lo que pasa en todos los cursos que me toca dar estadística, pasa eso. Ya está bien la regla que dice Ruth, es la regla de 51 para arriba se redondea al superior, ¿no? Pero aquí la regla nos está diciendo de que si nos da un decimal, inmediatamente lo redondeamos al superior, ¿ya? Inmediatamente. Sí, si me sale 5.05, eso ya es 6, ¿ya? Porque yo debo trabajar con enteros. Ah, ya. Muy bien, esa es la regla entonces que tenemos en cuanto a los intervalos. Vamos a ver en la práctica, les voy a demostrar qué pasa cuando yo redondeo hacia abajo. Ya queda inconclusa nuestro intervalo. Es decir, hay datos que quedan fuera del cuadro y eso no puede pasar. Ya el cuadro debe incluir a todos los datos, a todas las respuestas que obtengamos de una encuesta. Bien, entonces esto por favor anótenlo con, no sé cómo pueden anotar de manera más grande, porque igual va a ser una pregunta de examen.
Ya, paso número 3. Nuestro tercer paso es determinar la amplitud del intervalo. ¿Qué es la amplitud del intervalo? No es más que saber cuánto, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de cada intervalo. ¿Cómo obtengo esto? Dice que amplitud, que está simbolizada con la letra A, es igual a R. ¿Qué es R? ¿Qué significa R? Rango. Rango. ¿Dividido entre qué? ¿Qué es la K? Es Los intervalos. la incógnita. Muy bien, el número de intervalos. Tenemos que dividir rango entre el número de intervalos. Entonces, vean, el paso 3 es la división del paso 1 entre el paso 2. Son los dos pasos anteriores, ¿no? Por esa razón, si yo hice mal el paso 2, entonces todo lo demás va a estar mal también, ¿no? El paso 1 dividido entre el paso 2. Es decir, el rango dividido entre el número de intervalos. Así yo obtengo la amplitud. Pero la amplitud también tiene sus reglas, que están aquí abajo, ¿no? Dice, si la división no es exacta, en el número de decimales de datos, voy a borrar esto. Entonces, el número de la amplitud se aproxima por exceso, de manera que se cubra todo el rango. ¿Ya? Bien, aquí nuevamente aparece esta palabrita, ¿no? Se aproxima por exceso, es decir, se redondea al superior. ¿Ya? Dice, si los datos son enteros, entonces la amplitud también va a ser entera. Ya eso quiero que quede bien claro. Si trabajamos, por ejemplo, con años, con edades, que son números enteros, ¿no? La amplitud también debe ser un número entero. Y si trabajamos con un decimal, por ejemplo, si nosotros queremos saber la distancia o trabajamos con valores que tengan un decimal, la amplitud también debe contener un decimal. ¿Bien? Muy bien. Entonces, en la amplitud también vamos a redondear al inmediato superior para que pueda cubrir todos los datos. Y el paso número 4 es la determinación de los extremos. Determinar los extremos de los intervalos de la siguiente manera. Vean, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos el valor mínimo de x mínimo. A esto le tenemos que sumar la amplitud. Y de esa manera vamos a ir sumando, vamos a ir obteniendo los intervalos. ¿Ya? Por ejemplo, si el valor mínimo es 10, la amplitud salió 8, ¿cuánto nos va a dar el límite superior del primer intervalo? ¿Se entiende o no se entiende? El valor mínimo es 10, ¿ya? Y la amplitud es 8. Vamos a suponer que salió 8, es un ejercicio. Entonces, ¿cuánto nos debería dar aquí, perdón? Si dice valor mínimo más amplitud. 18, Lisa. 18, muy bien, ¿no? Entonces, vean que hay una coma que lo separa, ¿no? Entonces, el primer intervalo va a ser desde el 10, hasta el 18. Ese va a ser el primer grupo de edades, del 10 al 18. El segundo grupo dice que empieza desde donde terminó el primero, vean, x mínimo más a. Ese es el mismo valor con el que empieza el segundo intervalo. Entonces, aquí va a empezar en 18, va a llegar hasta x mínimo más 2 veces la amplitud. ¿Cuánto es el valor mínimo más 2 veces 8? 28. 26, exactamente. Entonces, así va a ir creciendo, ¿no? Desde 18 hasta 26, el segundo intervalo.
Y así vamos a ir armando. Aquí se ve un poco moroso, ya que existen muchas siglas, ¿no? Que muchas abreviaturas, pero en la práctica se van a dar cuenta que es fácil. No es más que sumarle la amplitud a cada intervalo. Bien. Y eso es todo, chicos. Esto es lo que estos 4 pasos son los que vamos a utilizar para poder armar el cuadro de distribución para una variable cuantitativa continua. Ya a este cuadro es al que quería llegar porque es el más largo, el más complejo. A ver, y este es un ejemplo, ¿ya? Este es el que tenemos que resolver en clase, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Un ejemplo que trata sobre los ingresos quincenales en dólares de 45 personas. Y estas son las respuestas que nos dio o que obtuvimos de 45 encuestas. Ahora, si ustedes ven aquí, todos los datos son enteros, ¿no? Por lo que la amplitud va a ser entera también. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? La amplitud no debería tener decimales. Bien, pero esto lo dejamos para la clase siguiente. Ya va a ser tiempo, estamos a 14 minutos. Vamos a proceder a tomar la asistencia, ¿ya? Si tienen dudas, igual pueden hacerlo en este momento. Dicen, cuando regresamos a la clase hizo una pregunta acerca de la N. ¿Ya ve cómo era? Ya, claro, se lo pongo, no hay problema. Tarán, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Aquí, ¿por qué n debería ser mayor que 10? ¿Usted tiene la respuesta? ¿No era porque n no debe ser mayor que 10 o algo así? Sí, ¿por qué n sí tiene que ser mayor que 10? Es lo que dice acá, ¿no? N mayor a 10. ¿Encontró la respuesta o por qué nos pregunta? ¿O tenía curiosidad? Ahí olvidado la pregunta, dice. Ya. Pues está bien, pero por donde iba Ezequiel es correcto, ¿no? Ya que debe ser mayor a 10 porque el logaritmo de un número menor a 10 da un número menor a 1, por lo que eso va a ir disminuyendo cada vez el valor de k. Los números mayores a 10 dentro de un logaritmo dan números mayores a 1, que sí pueden trabajarse, ¿no? Es decir, va a ir sumando siempre. Bueno, pero esos son... Se borró. Ya son respuestas que obviamente no van con la materia en estos momentos porque es una pregunta de matemáticas, ¿no? Pero algo que ya deberíamos conocer. De todas maneras, ¿dónde está Ezequiel? Aquí está Ezequiel. Vamos a ponerle sus puntillos extra. Aquí nadie tiene puntos. Es en el otro, entonces, que todos están llenos de puntos, ¿no? Se me hizo rarín. Bueno, vamos a